Lunes de la Semana Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy es un día especial. Estamos en la Semana Santa y es lunes, y las lecturas que nos ofrece la liturgia el día de hoy son lecturas para que nos detengamos y las podamos leer sin ninguna prisa, que las podamos meditar, que podamos hacer ese espacio. ¿Por qué llamamos a esta semana Semana Santa, semana especial, semana diferente a las demás? Porque indudablemente nos exige este tiempo que nos acerquemos más al único que es santo. El evangelio del día de hoy es uno de los evangelios que me gusta mucho poder imaginarlo, y para eso necesitamos tiempo, porque mueve muchos sentimientos. Después de que Jesús resucita a Lázaro, imagínate si leíste ese evangelio, todos los sentimientos que había alrededor. Jesús amaba a Lázaro, Jesús llora cuando se da cuenta que había muerto, y cuando ve toda la situación ahí, e incluso con voz potente pide que se le abra la tumba y lo manda a llamar fuera, y para asombro de todos, Lázaro sale, me imagino yo que casi pegando brincos, atado de pies y manos. Había resucitado. Y después Jesús vuelve a la casa de Lázaro, pero vuelve a cenar. ¿Qué habrán preparado de comida para aquel que resucitó a Lázaro? ¿De qué estarían hablando? ¿Cómo estarían los corazones? ¿Cuál sería la impresión, el amor, el cariño con el que aceptaban que Jesús llegara a la casa de ellos? El ambiente ha de haber sido demasiado fraterno, demasiado lleno de amor, de gratitud. Estaban dándole quizás lo mejor de lo mejor a aquel que había resucitado, a su hermano, a Lázaro. No habría palabras, ni formas, ni nada con qué agradecer. Y seguramente Jesús también estaría muy contento porque amaba a Lázaro. Estaba comiendo con aquel a quien había resucitado. Ha de haber sido algo demasiado íntimo. Y nos dice el Evangelio que María, quien estaba sirviendo, agarró un frasco de perfume de nardo puro. Más adelante sabemos por Judas el costo de ese frasco, 300 denarios. Y para que nos demos una idea, el salario de una persona era 1 denario por día. Ese perfume costaba 300 denarios, lo que implica casi el año de una persona que estaba trabajando. Bueno, lo que hace María es ungir los pies de Jesús con ese perfume y se los enjuaga con su cabellera, y dice el Evangelio que se llena toda esa habitación de la fragancia de ese perfume. Un acto que seguramente ha de haber sido un acto de adoración, un acto de amor hacia Jesús. Ay, pero como en todas las familias, no falta alguien que casi da
el aspecto rancio de la fiesta, Judas Iscariote, quien empieza a pensar en sus adentros: ¡qué despilfarre! Mejor se hubiera vendido ese perfume y se le hubiera dado a los pobres. Él era el ecónomo, él era el que guardaba el dinero, y él no lo decía por interés a los pobres, sino porque así va a tener más de dónde robar. A lo que Jesús responde con una frase llena de amor, y una frase que ojalá el día de hoy podamos traducirla. Jesús le dice: ella lo tenía guardado para el día de mi sepultura y lo ha hecho en este momento. A veces nosotros también solamente mandamos flores hasta que alguien se muere, en lugar de dárselas en vida. Por favor, si me vas a dar flores, no me las des cuando me muera, yo ya no las voy a oler, dámelas cuando esté vivo. Si me vas a decir que me amas, no me lo digas cuando ya me haya muerto, dímelo ahorita, que quizás ahorita es cuando yo lo necesito oír. Dile ahorita a las personas que tienes al lado que las amas, dales una flor, dales un cariño, diles que los amas. Quizás en este momento es cuando lo necesitan y no ya después de muertos. La frase y la trama sigue continuando, porque cuando la gente escucha que Jesús está ahí, van y se amontonan y quieren ver a Jesús, pero también quieren ver a Lázaro. Y qué bonita impresión ver al autor de la vida y ver a Lázaro, quien resucitó. Y cuando se acercan, el Evangelio no lo dice, pero queda claro que cuando se acercan aquellos fisgones, reciben ese aroma de ese perfume de aquella mujer que lo donó, que lo dio a los pies de Jesús. Lo que te voy a decir, esto es lo que dice el Evangelio. Lo que te voy a decir no me consta, tendría que hacer una investigación más detallada sobre al respecto, pero me suena lógico y puede ser que sea posible. En aquella época los perfumes no son como ahora. En aquella época no había atomizadores como los usamos ahora para ponernos perfumes. Y si era un perfume tan costoso demasiado costoso, seguramente era muy bueno. Y si tú vas a algunos de los mejores perfumes, los venden en pequeñas botellas y usualmente la botella la tienes que vertir varias veces para que con una gota se dé ese perfume. Seguramente aquel perfume de nardo tendría la botella, el cuello de la botella cada vez muy angosto, y ella lo tendría que mover varias veces hasta que cayera una gota y otra gota, y de esa manera que no se desperdiciara el perfume. Bueno, para que el Evangelio nos diga que ella lo vertió a los pies de Jesús, quiere decir que ella tuvo que haber quebrado el cuello de la botella y haber vertido todo el líquido a los pies de Jesús y después se lo secó. Este es un gesto muy importante porque puede simbolizar la oración, puede simbolizar nuestra relación con Dios y también con nuestros hermanos. Lo mejor de ti lo llevamos dentro, lo mejor de ti lo llevas dentro. San Pablo dice: llevamos un tesoro en vasijas de barro. A veces nos preocupamos tanto por el exterior que se nos olvida que lo mejor está en nuestro interior. Por ahí escuché una vez una frase en Facebook que decía: ay, hija, y si mejor te comes el maquillaje, quizás así tu corazón también pueda estar más bonito. A veces nos preocupamos tanto por el exterior, cuando en realidad es el interior lo que es más bonito, lo que en realidad va a cautivar, lo que va a convencer, lo que va a enamorar, no el exterior. Esta mujer, María, al ser capaz de quebrar el frasco, nos habla de alguien que es capaz de morir a sí mismo, a las cosas externas, para dejar salir lo más bello, lo más noble. ¿Qué es eso? Lo podemos traducir como el perdón, como la misericordia. A veces tenemos que morir para poder verdaderamente amar a alguien. A veces tenemos que quebrarnos a nosotros mismos, casi humillarnos, para pedir perdón cuando hemos fallado. Y de esa manera dejamos salir de nuestro interior ese perfume hermoso. De lo contrario, cuando eres arrogante, cuando eres inflexible, cuando no te conmueves ante nada, es difícil que salga un perfume. Ahora, qué hermoso que los pies de Jesús fueron ungidos con ese perfume, con lo mejor de ti. Y al mismo tiempo tu cabellera va a oler a Jesús. Es un gesto de adoración. Los padres espirituales, algunos santos nos hablan, pienso yo, de manera análoga, que el pecado, la gracia,
se pueden percibir como un perfume. ¿A qué huele tu vida? ¿A qué huele tu vida? ¿A la gracia de estar en la presencia de Dios o a lo rancio y amargo del pecado? Recuerdo una vez a un sacerdote en la clase de homilética que nos decía que cuando preparáramos una homilía, una reflexión, que lo hiciéramos en oración. Porque él decía, a veces, si pudiéramos usar este ejemplo, las homilías o las reflexiones pueden percibirse de esta manera. Cuando lees una biblioteca, las homilías van a oler a un libro viejo, a un libro de biblioteca. Cuando repites la misma homilía que diste hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, va a oler como a un guiso ya rancio que lo preparaste hace mucho tiempo. Pero en cambio, si preparas la homilía de rodillas delante de la presencia del Señor, va a oler a incienso. Eso nos lo decía a nosotros para que le pusiéramos empeño a nuestra oración en el momento de hacer la homilía. Pero nuestro diario vivir, nuestra convivencia, nuestras palabras, nuestros juegos, nuestra sonrisa, ¿a qué huele? ¿A incienso? ¿A librería? ¿A trabajo? ¿A amargura? ¿A qué huele tu vida? ¿A la gracia de Dios? No tengas miedo de quebrarte, de morir a ti mismo en la presencia de Dios. Alguien me decía, Padre, es que me distraigo mucho cuando estoy en la oración. De rodillas. Y no 2 minutos, no 3 minutos. De rodillas hasta que tu interior se vaya quebrando y puedas ir percibiendo ese aroma de gracia. Ahora pensemos en lo que Judas dice. Judas dice, y quizás esa frase muchos la puedan mencionar el día de hoy, ¿por qué no vendemos ese perfume y lo damos a los pobres? Ay, es un acto de amor. No lo voy a desacreditar. Es algo muy bueno. Pero cuando tú no tienes a Jesús, como Judas, nunca será suficiente. Terminarás robándolo. En cambio, ese frasco no se desperdició porque era Jesús a quien estaban ungiendo. Si tú tienes a Jesús en tu interior, si todos tuviéramos a Jesús en nuestro interior, seríamos capaces de compartirlo, aunque tuviéramos alhajas, aunque fuéramos millonarios, compartiríamos lo que tuviéramos. Pero si no tienes a Jesús en tu interior, aunque seas pobre, vas a ser avaro y tacaño, nunca vas a querer compartir nada. La pregunta es, ¿quién está en tu interior? Judas, ¿por qué dijiste eso? ¿Porque te dolía que se desperdiciara? No se estaba desperdiciando. Porque querías tú ese dinero, lo querías para ti. Tiempo que nosotros damos a la oración no es tiempo desperdiciado, es un tiempo que se va a traducir en aroma, en alegría, en libertad, en paz. Pero para eso hay que quebrar el frasco. Y que la gente que se acerque pueda contemplar en nosotros a Jesús, pueda contemplar en nosotros los milagros que Él ha hecho y pueda también recibir el aroma de alguien que ha estado en la presencia de Dios. Este Dios que es el Dios del amor, de la paz, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que nos resucita, el Dios que nos da milagros, el Dios que quiere tener comunión de amistad con nosotros, el Dios que quiere caminar cada día con nosotros. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar en esta Semana Santa, especialmente el día de hoy, es: ¿qué frasco en tu vida hay que quebrar? ¿A qué tienes que morir para que salga ese aroma? Porque si no morimos a nosotros mismos, es posible que en lugar de perfume haya otros aromas. No, que salga lo mejor de nosotros, y para eso tenemos que quebrarnos, tenemos que morir a nosotros mismos. ¿En qué área de tu vida Jesús necesita estar en tu interior? ¿Y tú qué es lo que tienes como primer lugar en tu corazón? Y si pudiéramos oler la gracia de Dios, ¿a qué huele tu vida? ¿A qué huelen cuando las personas se acercan a ti? ¿Qué clase de perfume reciben? Y no estoy hablando de la colonia, estoy hablando de esa gracia espiritual. ¿Qué es lo que transmites? Que tengas un excelente día.